Pero el tema de hoy lleva por nombre una fe que persevera. Uno puede decir yo tengo fe, pero la fe hay que demostrarla. Yo puedo demostrarle hoy que tengo fe, pero mañana necesito demostrarle que tengo fe hasta que el Señor venga. Entonces esa fe me motiva a que diariamente yo debo trabajar en fortalecer mi fe. La fe no es un tacuche, no es una chumpa que usted se pone todos los días. Aunque pareciera, porque de hecho Pablo nos hace una referencia con la armadura de la fe, ¿verdad? Pero la armadura tiene una función en especial. Es prepararnos para la defensa del Evangelio, no para salir a atacar. Yo lo he explicado, ¿verdad? La palabra de Dios es una arma defensiva, no es ofensiva. Cuando es defensiva, yo tengo que aprender a usarla. Si yo a usted hoy le pongo un ejemplo, yo traigo hoy aquí una espada de esas grandotas, de esas medievales. Y yo le digo, a ver, Betío, demostranos cómo se usa la espada. ¿Qué es lo que Betío haría? La agarra y va el espadazo, ¿verdad? Lo más seguro. Pero si yo agarro una espada y me pongo a combatir con vos, ¿cómo haces para defenderte? Hay que aprender. ¿Por qué? Porque hay técnicas para poder agarrar la espada y adivinar tal vez, ¿verdad? Cómo va a actuar el otro. Y entonces a lo mejor yo me cubro aquí, pero la intención va hacia las piernas, ¿verdad? O la espada viene de frente. Entonces todo eso no se aprende de la noche a la mañana. Se necesita aprender a defenderse con una espada, porque atacar con una espada es fácil. Solo hay que pegar, ¿verdad? Y no parar, porque si paro a lo mejor me matan. Pero hasta en eso, las espadas son pesadas y cuando uno empieza a darle, uno se cansa. Recuerdo que hace muchos años, año 94, viajamos con mi familia a Estados Unidos. Fuimos a un restaurante que se llama Medieval Times, que es un restaurante medieval. Y entonces ahí usted entra y es un castillo y se sienta uno, ¿verdad?, en las gradas y le sirven a uno la comida con utensilios de la época. Es decir, no hay cubiertos. Uno come con las manos, se toma la sopa con un recipiente de hierro, ¿verdad?, tosco. Y en medio de la comida empiezan las justas. Entran los caballeros con sus caballos y entonces empiezan. Y entonces cada sección del restaurante es un equipo. Nosotros éramos del equipo rojo, no me acuerdo qué representaba, pero nosotros le íbamos al caballero rojo. Y mientras comíamos, era, mire, una actividad bonita. Pero cuando uno salía de esa actividad y de comer, había una tienda de souvenirs donde había una espada. Y yo recuerdo que traté de cargar una de esas espadas. No podía. Yo tendría tal vez unos 12 años, 11 años. Y no podía cargarla, era pesadísima. Costaba un ojo de la cara porque estaba para la venta. Entonces yo me ponía a pensar, una espada no es fácil realmente agarrarla y defenderse. Entonces, cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para poder usarla como una arma de defensa, hermano, nos volvemos poderosos. Y eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos. El Señor les dijo, yo no voy a estar aquí con ustedes, pero después de que yo me vaya vendrá un consolador, el Espíritu de verdad, y recibiréis poder. Entonces con ese poder es que nosotros aprendemos a utilizar las herramientas, las armas. Usamos, como dice Pablo, ¿verdad?, la armadura de la fe. Pero hermano, eso es también por etapas. Pero cuando yo trato de llevar mi fe para perseverar en ella, tiene que haber una acción diaria. Empieza desde que usted abre los ojos hasta que los cierra. Desde el momento que empezó usted a tomar decisiones hasta el día en que usted ya no puede tomarlas. La fe es algo que va y es inherente al ser humano cuando ha recibido al Señor. Así que hoy quiero hablarle de un caso en especial
creo que muchos han oído acerca de la mujer serofenicia. ¿Cuántos han oído de la mujer serofenicia? La mujer cananea. No, no es la mujer samaritana, no es la mujer de Samaria. Es la mujer Ciro o serofenicia. Bueno, voy a irme entonces al Evangelio de Mateo, para los que prefieran el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. O para los que prefieran, también pueden buscar en Marcos, capítulo 7, 24 al 30. Fíjese que los dos evangelios, que son conocidos como sinópticos, porque se parecen, relatan la misma historia, pero tienen algunas pequeñas diferencias. Yo me voy a centrar en el Evangelio de Marcos por el momento. Dice la palabra del Señor, Marcos capítulo 7, 24 al 30. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea. Recuérdese que el Señor acaba de hacer varios milagros, acaba de atravesarse el mar de Galilea y acababa de tener un episodio con los fariseos. Así que deja ese lugar y se va a la región de Tiro. El Evangelio de Mateo habla de Tiro y Sidón. Quiero que le ponga atención a esas dos regiones. Entró a una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, es decir, se dieron cuenta que Jesús llegó. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una pequeña hija poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a los pies. Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Imagínese usted, ¿qué edad podría haber tenido esa niña? ¿Unos 12 años? ¿15? ¿18? Si era abajo de 18 años, ¿cómo se imagina usted una niña endemoniada? ¿Cómo una niña puede terminar endemoniada? A menos que sus padres tengan algo que ver. ¿O no? Yo creo que está fallando ya la batería de este micrófono. ¿Qué pudo haber sido? Yo quiero que pensemos en la lectura, porque definitivamente una niña, ¿cómo puede una niña resultar endemoniada? Tal vez podemos buscar una batería en la gaveta del lado izquierdo, por favor. Sí, izquierdo creo que es. Es difícil entender que una niña resulte endemoniada. Así que esta mamá estaba angustiada, porque su hija, fíjate que estas son recargables, tienen que ser otras. Y si no, voy a usar el otro micrófono. Es que perdón hermanos, oyen, pero es que este ruido en la transmisión sí se oye. Ok, para mientras vamos a usar este. Entonces, ¿cómo hacemos para entender esta parte de la palabra? Bueno, quiero que le presten atención entonces. Era una mujer sirofenicia y tenía una hija endemoniada. ¿Cómo resultó endemoniada la niña? No sabemos. No nos dice nada. Podemos usar la imaginación. Tal vez la niña se enfermó y la llevaron a algún centro espiritista. La llevaron con un brujo, con un chamán. Los padres hicieron algún ritual, sacrificaron algo, alguna gallina, y entonces entregaron a la niña en manos equivocadas. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Cualquier cosa, ¿verdad? Pudo haber pasado cualquier cosa. Así que la lectura continúa. Entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 27. Se acercó, ¿verdad?, con el Señor y le rogaba que expulsara al demonio que tenía a su hija. Y el 27 dice: deja que primero se sacien los hijos, respondió Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Le puso usted atención a esa lectura? ¿Qué rayos le pasó al Señor?
¿No lo ha pensado usted? No es una respuesta que uno se espere de parte de Jesús. Llega una mujer implorando ayuda. Cuando usted lee el Evangelio de Mateo, ella dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a pesar de eso, Jesús responde: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Hermano, yo cuando lo leí, créame que le di 20 vueltas. Y yo decía: Señor, pero si ese no es tu carácter, esa no es la forma en que tú te has manifestado a la gente. Así que seguí leyendo. Y mire lo que dice la mujer. Sí, Señor, respondió ella, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Y Jesús le dice: por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama y el demonio ya se había ido de ella. ¿Qué lectura tan complicada? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana en el pozo? ¿Se recuerda? Dame de beber, le dijo. Y ella se enoja con el Señor. Y él le dice: si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí que te dé del agua. Porque el agua que yo doy es agua donde no tendrás sed jamás. Y la mujer tiene un conflicto con Jesús y no entiende lo que Jesús le dice. Hasta Jesús tiene paciencia con ella y le dice: bueno, yo sé que has estado casada, 5 esposos has tenido, y es más, el que está ahorita contigo no es tu esposo. Y ella tiene un impacto en su vida, un choque, porque reconoce al Mesías. Y ella le dice: ¿por qué siempre tiene que ser esto tan difícil? ¿Por qué los judíos dicen que hay que alabar a Dios en Jerusalén? ¿Por qué aquí en Samaria que hay que alabar a Dios en los montes? Y donde quiera que yo vaya, a mí me lo impiden. Y el Señor le dice: llegará el día en que no habrá lugar, porque el Señor anda buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el verdadero templo, hermano, está aquí. Pero ese ejemplo lo vemos en el Señor y nos impacta, y ese es el carácter. Pero ¿por qué aquí el Señor es tan duro para responder así? Vamos a leer entonces ahora Mateo 15:21. Mateo 15:21 es también un poquito más corto. Déjenme ver, creo que Mateo 15:21. Dice entonces la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí, es decir, de Galilea, se fue a la región de Tiro y Sidón. Aquí ya menciona Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Ya no habla de una mujer sirofenicia. ¿Ve la diferencia entre la lectura, entre una y la otra? Bueno, una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Entonces, acercándose sus discípulos, aquí menciona otro detalle. Aquí Mateo sí le pone atención a los discípulos. Y le dicen, entonces acercándose sus discípulos le rogaron a Jesús diciéndole: despídela, pues a voces viene tras de nosotros. Así que el 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ya tenemos las dos lecturas, un panorama más amplio. En un texto no menciona a los discípulos, en otro texto sí. En un texto dice que es una mujer sirofenicia y en otro texto dice que es una mujer cananea.
En un texto ella le ruega, en el otro texto el Señor solamente la ignora. ¿Cuál fue el resultado? El Señor sanó a la niña, se dio el milagro. Hermano, a mí esto me daba vuelta a la cabeza. Entonces vamos a tratar de entender a los personajes. Jesús, como le repito, no es la costumbre para nosotros de ver a Jesús negándole el acceso a una persona. No es común. Si usted es muy atinado en la lectura bíblica y en sus asistencias a la iglesia, ¿a quiénes Jesús eran los que rechazaba? A los fariseos. No, a los gentiles no. A los fariseos. A los escribas. A la gente que, entre comillas, eran los encargados de llevar al pueblo delante de Dios, de dirigir al pueblo. A estos el Señor los aborrecía, ¿verdad? Pero no era común ver al Señor siendo indiferente a las personas. Así que Jesús dice que enseñaba con el ejemplo. ¿Qué era lo que tenía el Señor siguiéndolos? Discípulos. ¿Qué es lo que hace un discípulo, hermano? Aprende, ¿no? El maestro enseña, el discípulo aprende. ¿Qué es lo que aprendían los discípulos? Ellos aprendían de lo que hacía su Señor. No solo de lo que decía, sino lo que hacía. Estaban el otro día, habían pasado el mar y la gente se agolpó ahí para escuchar a Jesús y se les agarró la tarde y los discípulos le dicen: maestro, ¿por qué no le dices a la multitud que se vayan a su casa? Ya es tarde y no han comido. Y Jesús les dice: denle de comer. Y todos se espantan. ¿Cómo les vamos a dar de comer, Señor? Solo tenemos 5 panes. ¿Y cuántos peces? 5 y qué? 5 panes y 2. No 5 y 5. 5 y 2. Bueno. Así que el Señor hace el milagro de la multiplicación. Y alcanzó para los 5,000. ¿O no se acuerda de la historia? ¿Sí? Ok. 2 días después vuelven a toparse con el mismo ejemplo. Y el Señor se molesta porque los discípulos no aprendieron la lección. Y los reprende. ¿No les enseñé lo que hicimos el otro día con los 5,000? Bueno, hagan lo mismo. Ese es el ejemplo del maestro. Miren, hermanos, hay personas que tienen el don de enseñanza a través de la lengua. ¿Sí? Los maestros en el colegio o en la escuela o en la universidad nos enseñan verbalmente, ¿sí? Pero hay otros maestros que nos enseñan en la práctica. Los padres, principalmente. Yo tengo... mi mejor maestro de vida ha sido mi papá toda la vida. Y yo a veces he dicho: mi papá es muy mal maestro. Porque él no dice, él asume que uno debe aprender. Pero ¿sabe por qué asume? Porque él pone el ejemplo. Entonces uno debe aprender que cuando el maestro pone el ejemplo, yo tengo que aprender del ejemplo. Así que los discípulos estaban en esa ocasión observando lo que hacía Jesús. Y en vez de tomar nota, lo que hicieron fue ponerse a imitar lo que el Señor hacía de una manera incorrecta. Jesús no le responde a la mujer. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Se pusieron de ese lado. Señor, despide a esta mujer, nos sigue, nos está siguiendo. ¿Qué forma de aprender es esa? Había una lección más allá que simplemente ignorar a la mujer, ¿verdad? Entonces Jesús estaba enseñándoles a los discípulos. Mire, pues lo que dice Efesios 5, capítulo 1, 2. Dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿A quién? A la iglesia. Ahí está el ejemplo. Ser imitadores de Dios, ¿por qué? Como Cristo nos amó. ¿Era una manifestación de amor ignorar a una mujer? No, no era una manifestación de amor. Algo raro pasaba. Y los discípulos, en vez de preguntar, se pasan del mismo lado para dejar a la mujer a un lado. Así que Jesús dejaba que sus discípulos aprendieran en todo lo que él hacía. Esa era la labor del maestro versus el discípulo.
Así que Jesús dice en la lectura, porque vayamos entendiendo la acción de Jesús, dice que acababa de sanar, acababa de hacer milagros en Galilea y ahora se dirigía a las regiones de Tiro y Sidón. Ok, aquí ya le empezamos a poner atención dónde estaba Jesús y por qué Jesús actuó como actuó en este episodio. ¿Qué era Sidón y Tiro? Eran dos ciudades paganas. En la antigüedad, Sidón era una de las ciudades más aborrecidas por Dios y él le decía a su pueblo que tenían que atacar a los sidonios. ¿Sabe nada más y nada menos quién era una Sidonia? Le doy un premio a quien me diga. Jezabel. Jezabel, nada más y nada menos. Imagínese usted entonces, ¿quién eran los de Sidón? Jezabel, que perseguía al profeta Elías, que mató a cientos de profetas también. Una mujer que mataba por buscar el beneficio de su esposo, un tirano bueno para nada. Ella era hija del rey de Sidón. Y así podemos encontrar a lo largo de la escritura un montón de personas que pertenecieron a Sidón. Vamos a ver lo que dice primer libro de Reyes. Qué error tan garrafal este. Mire lo que dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Bueno, ya se da cuenta de dónde viene. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y Acab tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces Jesús estaba pasando por una ciudad un poco especial, histórica. Y la ciudad de Tiro, que también era una ciudad caracterizada por la adoración a otros ídolos. Eran conocidas como ciudades cananeas. Por eso es que aquí Mateo habla y dice una mujer cananea. ¿Cómo eran vistos los cananeos? Los cananeos eran una ciudad maldita. ¿Por qué? Porque fue Noé el que maldijo a Canaán, su nieto, por la deshonra que le hizo Cam, el hijo de Noé. Es decir, Noé recibe un mal pago de parte del hijo y entonces Noé viene y maldice al nieto y a toda la generación. Así que todos los cananeos venían malditos desde esa vez. De esa ciudad venía la mujer sirofenicia. Ahora entenderá usted por qué Jesús la miraba de esa forma. Así que cuando vamos a ver lo que dice Génesis 9:24, entendemos un poquito acerca de eso. 9:24 está lo que yo le mencionaba de Noé y la maldición de Canaán. Así que Tiro y Sidón eran ciudades altamente idólatras. Por eso, hermano, no nos queda la menor duda que muy seguramente esta niña fue dedicada quizás a saber cuántos ídolos o entregada desde su niñez. Y esta niña venía con un montón de espíritus quizá que la atormentaban. Pero la mujer seguramente se espantó de ver lo que su hija hacía. Y se llenó de tal temor y de tal angustia que no sabía qué hacer. No había forma alguna en esos lugares que la hija pudiera resultar sana. Así que la fama del Señor empezó a sonar por todos lados. Hay un episodio, precisamente en el Evangelio de Lucas, lo vamos a ver más adelante, donde el Señor comisiona a sus discípulos para ir a estas ciudades. ¿Por qué? Porque la fama del Señor había llegado ya a oídos de los mismos paganos. Así que Jesús tiene una actitud que deja mucho que pensar en la historia. No se le había visto a Jesús en una forma tan indiferente como esta. No se había visto a Jesús así. Ni a los fariseos había tratado con tal indiferencia. Al menos a los fariseos les dirigía la palabra diciéndoles cosas duras. Les escribió un capítulo en completo. Mateo 23. Ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Así que hasta los fariseos lograban captar la atención de Jesús.
Y por otro lado, Jesús es acompañado por sus discípulos, quienes serán en ese momento sus discípulos. Ok, entonces ahora tenemos a Jesús. Ya establecimos que Jesús venía de hacer milagros, estaba pasando por una zona que él estaba interesado en pasar. No era casualidad, no era que Jesús dijo, no nos queda de otra, parece que hay bloqueos aquí, parece que mataron a alguien allá, para pura Guatemala, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos mejor por esta ruta y tenemos que pasar por Sidón. No, dentro de los planes del Señor estaba pasar por estas ciudades. Así que con él iban sus discípulos. Vamos a hablar acerca de los discípulos. Los discípulos desaprendían para aprender. ¿A quién le ha pasado eso? A nosotros, hermano. En la fe, lo acabamos de ver en la historia del protestantismo, nos tocó desaprender para volver a aprender. Los discípulos hacían lo mismo. ¿Qué era lo que los discípulos esperaban? Ellos miraban a Jesús como el Mesías guerrero. ¿Y cuándo lo vamos a ver rescatar el reino? Mientras que Jesús les enseñaba un reino de amor. Yo no vengo a conquistar ningún reino, vengo a imponer el reino de los cielos, que es el reino del amor. Mire qué diferencia. Entonces a los discípulos les costó un montón, 3 años, y no entendían que el ministerio de Jesucristo era imponer el reino de amor y no el imperio de guerra o el reino de guerra, ¿verdad? Los discípulos celebraban victorias ajenas hasta que Jesús los manda y los comisiona. ¿A quién de nosotros nos ha pasado? ¿Nos gusta celebrar victorias ajenas o no? Mire, le pregunto, ¿usted qué cree que va a pasar en noviembre y en la siguiente fecha cuando gane la selección de Guatemala? ¿Ah? ¿Será que solo los jugadores van a celebrar la victoria? Hasta yo la voy a celebrar, yo lo he dicho, hasta que los mire clasificados, algo voy a hacer por la selección. Antes no me pidan nada. Pero seguro que vamos a celebrar por lo menos que les den el boleto aéreo, pues sí. Miren, hermano, hay que decir algo, la selección se está preparando para ir al mundial, no para jugar en el mundial. Eso es algo que no se le exige a la selección nacional. Entonces, qué lindo, Guatemala llegó y nos golearon en el primer partido 10-0, pero fuimos al mundial. No, hermano, cambiemos esa mentalidad. Pero vamos a celebrar que Guatemala va al mundial, seguro que lo vamos a celebrar. Y si meten un gol, con más ganas. Es más, aquí hago público, si meten un gol en el mundial, me compro la camisola de la selección. Bueno, hermano, nosotros estamos acostumbrados a celebrar victorias ajenas, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros hijos ganan el grado? ¡Ah, qué felicidad! No cabemos. Y cuando se gradúan del colegio, ¿verdad, Cristi? ¿Cómo se sienten los papás? Uy, el Gus no cabe en ese cuerpo, Gus. El padre más orgulloso, ¿ah? Claro, nos gusta celebrar las victorias de nuestros hijos como que fueran nuestras. Así eran los discípulos con el Señor, pero el Señor no quería que celebraran sus victorias, las de Él, quería que celebraran las de los discípulos. Para eso los estaba encomendando, para eso los estaba capacitando. Así que el Señor les dice precisamente en el Evangelio de Lucas, miren que los voy a mandar ahora de 2 en 2 a que vayan a predicar el Evangelio. Estaban los discípulos. Hasta que les dijo, porque los estoy mandando como corderos en medio de lobos. Uy, Señor, eso ya no me gustó. Eso sí no lo puedo celebrar, Señor, perdóname, estoy de luto. Soy hombre muerto. Pues las victorias que el Señor quiere que celebremos son esas. Las que tienen que ver con nuestro propio pellejo. Las que nos cuestan, las que nos duelen. Cuando vencemos la tentación, cuando vencemos los deseos de la carne. Esas son las victorias que Dios quiere que celebremos. No otras que ya se celebraron en la cruz del Calvario. Él quiere que con nuestras acciones, cuando nosotros tenemos la debilidad y queremos hacer lo que no debemos y nos negamos, esa victoria es la que el Señor quiere que usted y yo celebremos. Pero los discípulos estaban acostumbrados a celebrar victorias ajenas. Así que los discípulos le piden a Jesús que por favor se deshaga de la mujer. Parece que la mujer los estaba importunando. ¿No le recuerda un ejemplo similar anterior con los discípulos? ¿Con quién se portó así los discípulos? ¿Con quiénes se portaron así los discípulos? Dejen al maestro en paz, quítenlos de aquí. ¿A quién les dijo eso? A los niños.
¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Por favor, no les impidan venir conmigo, porque de los tales es el reino de los cielos. A esta mujer no. Los discípulos dijeron y no se escuchó nada de parte del Señor. Pero ¿qué era lo que el Señor hacía? Observaba. Porque el maestro observa las fallas de sus alumnos. Así que la actitud de los discípulos es algo que, hermano, nos debe llamar la atención, porque muchas veces nosotros nos comportamos así. Vemos la necesidad, vemos al necesitado, nos está persiguiendo el necesitado, y mientras más rápido corramos, mientras más rápido saquemos la excusa, es mejor. Y de todo eso el Señor nos está tomando nota. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Él. Hermanos, si alguien le ha pedido 20 veces un billete de a 5 quetzales, usted sabe que le va a tocar dárselos otras 20 veces más. Pero si ese puede trabajar, bueno, no importa. Usted tiene la obligación delante de Dios de dar, no de juzgar para qué se va a utilizar. No sé si me explico. Nosotros tenemos una obligación delante de Dios, y de todo lo que hagamos se nos va a tomar en cuenta. Así que los discípulos estaban ahí, aprendiendo, desaprendiendo, metiendo la pata, y esta era una de esas veces que metía la pata. Así que el Señor más adelante les habla, ahora sí, Lucas capítulo 10, versículo 13 y 14. Vamos a ver si yo creo que puse aquí Lucas también. Algo me pasó aquí, no lo puse. Lucas 10. Mire lo que dice aquí. Vamos a ver Lucas 10, 14, a ver si es esta. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 a él, a toda la ciudad, al lugar donde él les iba, a donde debían ir. Y él les decía: la mies es mucha, los obreros son pocos, por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo los envío como corderos. Aquí está, en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier cosa donde entréis, primeramente decid: la paz sea con ustedes. ¿Verdad? El Señor los anticipaba, ahí le estaba dando instrucciones. Pero quiero irme al 13 y 14. Y mire lo que le dice aquí. Entonces el Señor ya le llama la atención a 2 ciudades importantes. ¿Se recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia? El pan es para los perros, para los hijos, perdón, no para los perros. Dios mío, me estoy confundiendo, me emociono. El pan es para los hijos, no para los perros, ¿verdad? Hoy sí lo dije bien. Entonces el Señor aquí hace una reflexión en Lucas capítulo 10, versículo 13, y ahora sí le llama la atención a 2 ciudades que pertenecían a Israel. 2 de los pueblos escogidos, 2 de los que eran hijos. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que asentadas en Sicilio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, otra ciudad, otros hijos, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que oye, vamos a ver, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, ha desechado al que me envió. ¿Cómo hago para entender entonces esto que el Señor le dice a la mujer sirofenicia? El pan para los hijos y no para los perros. Y aquí Él está reclamando a los hijos que si se le diera el pan a los perros hace rato se hubieran arrepentido. Entonces el Señor nos está diciendo tantas cosas a través de un ejemplo tan pequeño como lo es el de esta mujer. Vamos a seguir entonces con la conducta de los discípulos. Los discípulos de cierta manera representan cuando nosotros nos sentimos merecedores de algo. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros genuinamente nos sentimos merecedores de todo lo que pedimos al Señor? Por eso lo pedimos, ¿sí? ¿Y cuántas de esas cosas que le pedimos al Señor las recibimos?
Le pregunto, ¿un 10%? ¿Recibimos un 50%? ¿Recibimos el 100%? No recibimos nada de lo que le pedimos al Señor. Yo le lanzo esta pregunta, hermano, porque yo me imagino que usted tiene necesidades, ¿o no? ¿Tiene problemas o no? Supongo que usted recurre al Señor con sus problemas, ¿o no? Yo lo hago, por eso le digo, por eso supongo que usted también, somos del mismo cuerpo, ¿no? Pero a veces, hermano, llegamos, tal vez por error, a pensar que somos merecedores por el simple hecho de que Dios escucha nuestra oración. Pero la palabra dice que Él escucha, mas no dice que responda. Es muy distinto. O sea, si usted tiene dudas si Dios lo escucha, yo quiero decirle, quite esa duda en su corazón. Él lo escucha. Lo que usted le pida, Él ya lo escuchó. Pero que de Él salga el responder a esa petición, esos son otro par de zapatos. ¿Sí? Entonces, cuando yo me siento merecedor, hermano, entonces yo olvido muchas veces cómo presentarme delante de Dios para pedir. Entonces empiezo a confundir. Entonces no es de Dios porque Dios no ha respondido. Tal vez Dios quiere otra cosa de mí. O esto es de Dios y por lo tanto lo hago. Pero hermano, no funciona así. Porque yo puedo empezar a dar por sentado cosas que no van a funcionar siempre de la misma manera. Hermano, yo no sé qué hará Dios, pero me imagino que es un Dios sumamente ocupado. Pero es un Dios tan omnipresente y tan omnisciente que todo lo que hace lo tiene controlado, incluyendo mis más pequeñas e insignificantes peticiones. Así de poderoso es el Señor. Pero a veces Él requiere de mi vida y requiere de mi corazón cierta humildad para poder acercarme y pedirle a Él. ¿Por qué? Porque yo soy hijo, no soy perrillo. No sé si me explico. Nos sentimos tan hijos de Dios que nos sentimos con ciertos derechos pensando en que Dios tiene obligaciones con nosotros. Y hermano, Él no tiene ninguna obligación con nosotros. Él lo que hace, lo hace por su eterna bondad. Y porque es un Dios soberano y porque Él determina que las cosas funcionen para nosotros de manera automática. No es que Él tenga que ir todos los días a prenderle el flipón y decirle, mijito, ya es de día, ya encendí el sol, ya puedes salir. Jamás. El sol nace, sale y se oculta para buenos y malos, para justos e injustos. Así funciona la bondad soberana de Dios, si usted lo quiere ver así. Pero en otras cosas el Señor se toma su tiempo. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros a la hora de pedirle al Señor en oración? Bueno, el sentirnos buenos o merecedores muchas veces nos lleva a cometer un error muy grande y es sentirnos o parecer mejores que otros. Nosotros como pareja con Machería, ahorita que entró, es un ejemplo, podríamos estarle pidiendo al Señor algo. Y a lo mejor, pongo otro ejemplo cercano, Paulino y la hija lo están pidiendo también. Ni sabemos, pero estamos pidiendo algo las dos parejas. Y resulta que a una de las dos parejas se le da. ¿Qué pasó ahí? ¿El Señor tiene preferidos? ¿Estos son mejores que los otros? ¿Qué es lo que pasa ahí? Qué difícil es poder definir las respuestas de Dios. Pero sí pues, somos a veces muy duchos en juzgar anticipadamente y decir, no, es que como Luis y Masha, ellos pues predican y están a cargo de la iglesia, por eso el Señor los favorece seguramente. Y uno puede cometer el error de decir, bueno, Señor, es que como nosotros trabajamos en la obra, tú, Señor, nos respondes. Hermano, eso nos hace sentirnos muchas veces buenos o mejores que los demás. Y es un gran error que comete la iglesia cristiana y eso nos han predicado y que usted puede pedir y Dios responderá. Como dijo aquella cantante que la han criticado tanto, ¿verdad? Señor, y no aceptamos un no por respuesta.
Dígame usted hasta dónde hemos llegado para decirle a Dios qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. Es delicado, pero eso, hermano, lo ve la gente y entonces van y lo replican en las oraciones, en los discipulados, en las iglesias, en los cultos, y dicen: Señor, no aceptamos un no por respuesta. Y mire que lo que estaban pidiendo en esa oportunidad era la sanidad y la salvación de otro cantante cristiano. Y murió, porque todos vamos a morir, punto. No se necesita decir: yo soy espiritual y el Señor me va. Hermano, ni Pablo, pues, ya estoy a punto de ser sacrificado. Pablo lo sabía y nos dijo: Señor, dame prórroga, no te acepto un no por respuesta. Mira cómo he sido yo, Señor, en el ministerio, como dijo el otro pendejo de allá de Miami. Señor, ¿dónde están mis millones? Yo que me esfuerzo predicándole y veo al impío hacer sus millones. ¿Cuándo me vas a dar mis millones? Hermano, es que no se puede decir otra cosa. La iglesia está más perdida que chucho en procesión. Así decía mi papá. Hermanos, necesitamos entender cuál es nuestra posición frente al Todopoderoso. No es solamente de pedir y ya estuvo. No, se trata de entender el corazón de Dios. Se trata de entender mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice, ¿verdad?, que el corazón de nosotros es malvado y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Así que, hermano, aquí vemos una característica en los discípulos de sentirse mejor que los otros. El sentirnos buenos o mejores también, el Señor lo remarca con una palabra que es hipocresía. Cuando usted y yo nos sentimos mejor o nos sentimos merecedores de la gracia, de lo que sea, hermano, lo que somos unos verdaderos hipócritas. Somos fariseos, somos pesas falsas. Porque fingimos una cosa delante de Dios, pero somos otra delante de los hombres. Eso no tiene ninguna coherencia. Yo no puedo presentarme delante de Dios santo, pero delante del hombre yo soy cualquier cosa. No hay coherencia. No hay ninguna coherencia. Entonces, regresando al ejemplo, ¿qué es lo que el Señor ve en la mujer sirofenicia? Ve un pasado, ve una maldición, ve idolatría, ve a una nación que estaba ya desechada desde hace siglos. ¿Tenía culpa esa mujer? Pues ahí nació. ¿Qué vamos a hacer? Así que encontramos una actitud también en los discípulos indolente. No sé si le pone atención a esto. No se trata solamente de cuestiones religiosas. Se trata de la necesidad de una mujer angustiada porque una hija probablemente se le iba a morir por tener un espíritu. Y los discípulos: échala de aquí, Señor, nos sigue, nos persigue, nos estorba. Dígame si eso no es ser indolente. Hermano, nuestra querida Guatemala es un país sumamente indolente. Yo lo he dicho y lo platicaba ayer con unos amigos. Hermano, en Guatemala atienden mejor a los perros en una veterinaria que a nuestros adultos mayores en los hospitales públicos. Eso es ser indolente. Pero ahí están esos payasos que atienden en los hospitales el domingo. Aleluya, ay, Señor, tú eres santo. Hermano, ¿qué es eso? No hay congruencia. ¿Cómo Dios entonces va a atender el llamado, la petición de esta gente que es indolente ante la necesidad del indefenso, del desvalido? Socórreme, le dice la mujer a Jesús en el Evangelio de Mateo. Hermano, ¿usted alguna vez le ha dicho al Señor: socórreme? ¿Ha tenido usted necesidad de decirle: socórreme? No creo. Hermano, quien lo ha vivido es porque ha estado al filo de la muerte o porque ha estado con un familiar al filo de la muerte. Socórreme, Señor, no sé qué hacer. ¿Alguien de aquí ha perdido, supongo, pregunto, puede haber pasado, alguien de aquí ha perdido todas sus posesiones y se quedó a cero? Yo conozco gente que sí. Y esa gente ha dicho: Señor, socórreme. Esa gente muchas veces está al borde de irse a tirar al puente. Mi papá contaba hace muchos años cuando tronó Bancafé. ¿Se recuerda de Bancafé? Hermano, mi papá contó ejemplos. Mi papá fue banquero. Gente que estuvo así de irse a poner una pistola en la boca
porque lo perdieron todo. Todo. Un hombre que le dijo: César, yo pasé 20 años con el mismo carro, a mi esposa con la misma camioneta vieja, desgraciada, nunca, solo le hacía sus repuestos, teniendo 2 o 3 millones en el banco. Nunca se atrevió a cambiar carros y pierde el dinero, y el tipo se sentía tan mal que quería suicidarse. Señor, socórreme. Cuando usted tiene una angustia de ese tamaño, hermano, usted tiene esa capacidad de decir: Señor, socórreme. ¿Y qué hace usted si el Señor igual no le contesta? Tirémonos del puente. Pero no, el Señor nunca llega tarde, tampoco llega temprano. El Señor tiene su tiempo, tiene su propósito, y aún nos tiráramos del puente, el Señor allá nos diría: mira, mijito, de verdad que tenías tan fácil la cosa y nunca lo viste. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y muchas de las cosas que nos suceden tienen que ver con nuestra conducta diariamente. Por eso, hermano, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No podemos venir a presentarle al Señor unas sandías y sembramos manzanas, ¿verdad? No se puede. No coincide así. Así que esta indolencia se evidencia en los discípulos. Así que ellos, hermano, y nosotros tenemos el gran reto de desaprender para aprender de nuevo. Ahora vamos a enfocarnos en la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia nos dice cosas interesantes. El Evangelio de Mateo, en capítulo 15, menciona que la mujer es cananea. Significa gentil o pagana. Ya lo expliqué. ¿De dónde vienen los cananeos? De la maldición de Canaán. El Evangelio de Marcos 7 nos dice que la mujer sirofenicia era de una cultura helénica. Era pagana. Pero sirofenicios eran los que nacían en Siria y Fenicia. Esa mujer no podía ser más pagana de nacimiento que alguien más, ¿verdad? Entonces ahí la mujer evidencia su cultura, su tradición, su religión, sus costumbres. Era una mujer que el pueblo de Israel la desechaba solo por el hecho de ser pagana. La mujer se sabe que venía angustiada y con angustia escucha a Jesús. ¿Cuántos de nosotros en medio de la angustia escuchamos a Jesús? No le digo escucharme a mí, no le digo escuchar una prédica. ¿Cuántos de nosotros en medio de la angustia hemos escuchado a Jesús? ¿Sabe cómo? A través de su palabra. Si Él lo hace audible, gloria a Dios, qué dicha la suya. Pero la palabra está escrita para que usted lo escuche de primera voz, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos escuchar a Jesús en medio de la angustia, en medio de la adversidad. Y en medio de esa adversidad, la mujer cree en Jesús. Entonces yo creo que le empiece a poner atención a esta mujer ahora, desechada de una cultura maldita, pagana, enemigos de Dios. Y entonces ella escucha de Jesús, ahora cree en Jesús por los milagros que había hecho, pero no solamente eso, ahora reconoce que Jesús es el Señor. No es fácil reconocer que Jesús sea el Señor, menos para alguien a quien no se le ha dado nunca un mensaje. Entonces esta mujer cree, ¿por qué? Porque confiesa: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella entonces, hermano, a cambio de eso recibe la indiferencia. Ya lo expliqué también. Qué duro estar angustiado y ahora recibir indiferencia de aquel que me dijeron que podía sanar, de aquel al que vi sanar y de aquel que encontré como el Hijo de Dios. ¿Qué hice yo para sentirme o para ser tratada así? ¿Usted qué hubiera hecho, hermano y hermana, en el lugar de la mujer sirofenicia? Si yo soy genuino con usted, yo me hubiera decepcionado. ¿Cómo nos pasa, no? Uno se decepciona con facilidad. Creo que se lo comenté, Mayeri y yo nos casamos, luna de miel, nos topamos Arjona, decepcionados. ¿Verdad? Decepcionados. No era lo que esperábamos. Como guatemalteco nos trató muy mal. Ahora imagínense a Jesús, que tiene el poder y la capacidad de sanar a mi hija, y que tengo que humillarme y que tengo que llegar ante los pies de Él sabiendo que sus discípulos me están haciendo el feo,
Y entonces al fin llego delante de él, me arrodillo y le digo, socórreme. Y que Jesús me deja en visto, como dice mi hija, ¿verdad? Y vuelve a decirle, Señor, yo sé, pero hasta los perrillos comen de las migajas de los hijos. Reconoce algo que los otros daban por sentado. No sé si se da cuenta usted de esto. En la versión de Mateo, él dice, los perrillos comen a la mesa de sus amos. Reconocía su condición. No se sentía merecedora. No dijo, bueno, Jesús habló con la samaritana, sanó a los publicanos, sanó a los leprosos, a la gente más despreciable. Yo soy despreciable, me tiene que sanar. Nunca. Ella volvió e insistió y reconoció nuevamente quién era ella, quién era él, y por lo tanto tiene un corazón humilde. Nada la detiene a ella para poder encontrar la respuesta que necesita a la dolencia, al mal que aquejaba a su hija. Reconoce su lugar y reconoce el poderío de Dios y lo exalta. El segundo caso que encontramos en la palabra de Dios, similar a este, se lo pregunto ahora a usted, ¿cuál es? ¿Le suena a alguien que estaba fuera, no pertenecía a los judíos, y va y pide por un milagro? Y el Señor le responde, le dice, grande es la fe de este hombre. ¿Se recuerda quién fue? El centurión romano. El centurión romano y la sirofenicia eran gentiles, pero algo tenía más esta mujer que no tenía el romano. Así que ella tenía más necesidad de rogarle al Señor por ese milagro. Así que el corazón del Señor es movido no por la lástima, sino por la fe de una mujer que no desistió, que reconoció su condición delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios, delante del Hijo de Dios. Y lo interesante de todo es que cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor. Jesús dice, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no llamados, sino hechos hijos de Dios. Así que no cabe la menor duda que esta mujer a partir de este momento se volvió hija de Dios, por el hecho de reconocer quién era Jesús y de la necesidad que tenía de ser transformada, renovada, restaurada, y por consiguiente recibe la respuesta a su necesidad. La fe de esta mujer fue bien recompensada siendo despreciada. Jesús hace el mayor elogio en todo el Nuevo Testamento sobre la fe de una persona, la mujer sirofenicia. La expresión que vemos en el Evangelio de Mateo es "oh". Esa palabra "oh" es una expresión muy grande, aunque sea una palabra de 2 letras. Causa asombro, causa admiración, chapó, me quito el sombrero, wow. Esta mujer que ya estaba condenada desde hace siglos, reconoce en Jesús al único y verdadero Dios. Y por lo tanto le dice, mujer, grande es tu fe. Es decir, nada te detuvo. Ahora viene lo lindo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dije a usted que el Señor hacía con sus discípulos? Les enseñaba. Y como el Señor les pudo haber dicho, eso me lo saco yo, Primera de Luis 20:22. Se volteó y les dijo, ¿tomaron nota, mucha? Ahora, Primera de Luis 2:22, ¿tomaron nota, mucha? ¿Tomamos nota? Claro que tomamos nota, debemos tomar nota. Porque no era una casualidad, no era una cuestión pasajera. El Señor necesitaba pasar por estos lugares para darnos una lección ahora a nosotros. Que ninguno, ni los hijos, ni los perrillos son dignos de nada. Es Él y su grandiosa misericordia.
a la que podemos recurrir, pero reconociendo nuestra condición de hijos o nuestra condición de perrillos. Sea por donde sea que usted haya venido al Señor, hermano, hoy en día usted tiene la bendición de ser hijo, pero que eso a usted no le dé el derecho absoluto de esperar de parte de Dios que todo se le componga sin antes haber regresado a entender su pasado. Y su pasado es lo que acaba de pasar hace 20 minutos, lo que usted estaba pensando hace 20 minutos, eso es su pasado. Lo que hizo ayer, lo que hizo hace 20 años, lo que hizo su padre, lo que hizo su abuela, lo que hizo su bisabuela, lo que hicieron sus descendientes. Tantas cosas, hermano, a las cuales nosotros estamos arraigados muchas veces, que necesitamos llegar a Cristo para entregarle ahora sí todo a Él. Y como la mujer sirofenicia, ¿qué es lo que le decimos? Sí, Señor, yo sé mi posición, sé mi lugar, pero sé que tú puedes obrar por mí. Hermanos, si nosotros no nos acercamos con una actitud de humildad delante de Dios, hermanos, vamos a seguir pidiendo y esperando hasta que nos demos contra el piso, hasta que nos duelan las rodillas, hasta que nos duela la cabeza por lo que estamos esperando. Concluyo entonces con esto. La mujer sirofenicia es un ejemplo de la fe que persevera. No me detengo, Señor, porque yo sé quién eres tú. Y aunque tú digas que no, yo seguiré amándote. Yo seguiré sirviéndote. Hermano, yo me sorprendo, aquí hoy no está Ligia, porque anda con sus papás en Huehuetenango. Después de la partida de Gustavo, Ligia pudo haber dicho, Señor, ya me cansé. Se trata de una fe que persevere, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pudieron haber tirado la toalla, hermano, y no la han tirado? Dese un aplauso, porque es difícil. Dice que el camino del cristiano es un camino angosto. El camino ancho es fácil, eso es lo que buscamos, pero no, hermano, el camino angosto es apretado, es difícil, pero es el camino más seguro. Así que si estamos hoy aquí, hermano, es por la misericordia de Dios sin ninguna duda y porque usted ha perseverado en su fe. Muchos después de la pandemia tiraron la toalla. Y ahí van, la recogen, la tiran, la recogen, la tiran. Pero usted ha perseverado. Y el Señor, hermano, no es indiferente a nada, ni a su necesidad, ni a su dolor, ni a su angustia, ni a sus dudas. Él no es indiferente, hermano, no es indiferente. Él ya lo escuchó, pero algo quiere de parte de usted que solo usted sabe que tiene que hacer para que entonces esa acción de parte de Dios se pueda dar. Así que esta mujer es el ejemplo de una fe que persevera, que es el título de esta prédica. Su historia nos inspira, nos debe inspirar a nosotros y nos demuestra cómo su persistencia la llevó a la humildad, a la fe, y éstas superaron las adversidades, el desprecio y el temor para poder sanar a su hija, su gran necesidad. Esta historia también demuestra el carácter de Cristo, que se entregó a la humillación, al castigo y a la muerte por nosotros. Si alguien, hermanos, se humilló por nosotros y perseveró hasta la muerte, fue Jesucristo. Ese es el mérito que Él tiene por la salvación de sus hijos. El ser hijos y no perrillos es gracias a ese mérito de sacrificio de Jesucristo. Su evidencia claramente, el ejemplo de la sirofenicia claramente muestra ejemplos de paciencia, frutos de paciencia, de fe y de mansedumbre, frutos que nosotros como creyentes tenemos que dar. Muy probablemente esta mujer regresó agradecida y sin duda renunciando a sus prácticas paganas, que probablemente habían llevado a sus hijas a estar en ese estado. Y por último, el que conoce a Jesús y experimenta su poder, nunca más puede ser igual. Amén. Voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta hora. Vamos a estirarnos un poquito. Estire ahí sus piernas, sus brazos, y ahora dígale: Señor, te doy gracias. Dele gracias ahí en su lugar. Dígale: gracias, Señor, porque ahora yo soy hijo, ya no soy ningún perrillo.
Tú me has llamado, y dice que por el hecho de haber creído, nos has dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, ya no somos huérfanos, no somos bastardos, somos hijos del Dios Todopoderoso. Pero necesitamos, Señor, entender que como hijos del Todopoderoso necesitamos mantenernos firmes, necesitamos mantenernos santos, apartados, Señor, de toda corrupción del mundo. Porque muchas veces esa corrupción nos impide poder tener una comunicación fluida contigo, Señor. Y cuando tú respondes es porque tú eres bueno, no porque hayamos hecho algo o porque haya mérito alguno, sino porque tú estás obrando de alguna manera en nosotros para enseñarnos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para aquellos que con humildad recibimos tu mensaje. Gracias por esta congregación, gracias por esta iglesia, Señor, porque tú hasta el día de hoy nos hablas, nos miras, nos recibes, Señor, y por eso te damos gracias con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y todos decimos amén y amén. Ahora dele ofrenda de palmas a ese Dios poderoso y a su nombre, gloria.